Comienza nueva aventura y estamos en las orillas del río Danubio. Ya podéis tener un poco de pista de dónde estamos. Estamos en Bratislava, pero vamos a pasar un día por aquí únicamente porque ya sabéis que no nos gustan mucho las ciudades, pero esta pues parece así bonita, tranquila, vamos a intentarlo. Le damos la oportunidad, pero nuestra intención será recorrer todo lo que es Eslovaquia y sobre todo los Tatras, porque nos han contado maravillas de ellos, que es como los segundos Alpes, ¿no?, de Europa, e incluso dicen que son los más bonitos. Y tengo muchísimas ganas de montaña, muchísimas ganas de aventurarnos en cosillas y muchísimas ganas de conocer este país. Preparativos para este viaje a Eslovaquia. ¿Qué tienes que saber antes, durante y después? Cosas importantes. Nosotros hemos hecho el viaje directamente desde España, es decir, que hemos salido desde España, hemos cruzado Francia, Alemania, Austria y ahora estamos en Eslovaquia. ¿Qué necesitamos saber sobre este trayecto? Pues, por ejemplo, tema de peajes, cómo funciona en cada país. Francia es muy similar a España, funciona con peajes normal, tienes una barrera y ya está, y pagas y puedes pasar. Pero, por ejemplo, en Austria o aquí mismo en Eslovaquia funciona con viñeta. Entonces, como no hay ninguna barrera, te puedes encontrar que entres directamente en esa autopista o esa carretera, sea de pago y tú no lleves la viñeta y te multen, ¿vale? Entonces, toda esta información, ¿dónde la buscamos nosotros? Pues en nuestra guía para viajar en camper por Europa y Turquía. Aquí es donde nosotros hemos recopilado toda la información necesaria para viajar por Europa. Incluso, aunque nosotros hemos recorrido todos los países de Europa, pues yo no me sé de memoria cómo funciona el sistema de peajes en Eslovaquia o en Eslovenia, porque en cada país es diferente. Otras cosas a tener en cuenta, el tema de los distintivos medioambientales. En cada país, pues cada vez se van implementando, entonces es importante que tengas esta información precisamente también para que no entres en una zona de bajas emisiones y te metan una multa porque no llevas las pegatinas. ¿Qué pasa? Que como en cada país lo están implementando, tú no puedes llevar una colección en tu parabrisas de pegatinas. Entonces aquí también te explicamos, te ofrecemos la información de cuándo la necesitas y cuándo no, ¿vale? O sea, tú eres totalmente autónomo de decir, pues no la necesito para entrar en esta zona, pues no la compro. Siguiente tema importante, el tema de la velocidad. ¿A qué velocidad o las normas de tráfico tengo que cumplir en determinado país? Pues también, cada país tiene su propia normativa. Este tipo de vehículos, si no está catalogado como vehículo como autocaravana, pues en España solo puedes ir a 90, pero por ejemplo en Alemania no tienes límite de velocidad en las autopistas. Entonces todas estas cosas las tienes que saber porque a lo mejor te encuentras que vas en Alemania a 90 y podrías ir perfectamente a 120. Otra cosa importante, pues el nivel de vida de ese país que vas a visitar. Eslovaquia, por ejemplo, es un país que se asemeja bastante a España en cuanto a precios, quizás un poquito más barato, entonces antes de venir a Eslovaquia no necesito cargar la furgoneta de comida porque aquí va a estar bastante asequible todo. Hemos aparcado aquí, la verdad que ha sido bastante sencillo encontrar un parking gratuito y eso que buscábamos no de pago, y vamos a ver si te la ciudad. Bueno, el sistema de reciclaje parece que es complicado, no se puede tirar la basura. Esta es nuestra primera parada en Bratislava y es que hemos visto que ellos ya comen a las 12, o sea que ya podemos espabilar. Y nos hemos venido a un sitio que parece muy chulo, que aquí hacen queso, bueno, sobre todo cosas artesanas, hacen unos platitos para probar con queso de cabra y luego hemos pedido también un queso de oveja que tiene como, bueno, albahaca, unas hierbas muy especiales, mostaza, no sé, hace súper buena pinta. Así que a ver, huele súper bien el sitio, o sea que a ver qué nos trae. Ya empezamos por una puerta grande, ¿eh? O sea, esto es el queso con verduras que huele impresionante. Y lo que hay aquí son unos dumplings que son como los de Polonia. Estos son como unas empanadas cocidas que llevan queso por dentro, ¿no? Y esto es queso con patata, no sé. A ver, voy a probar algo. Esto hace una pinta. Creo que también lleva bacon. Está súper diferente a cualquier cosa que he probado, ¿eh? Las especias y eso es muy... Bueno, para de grabar que yo voy a comer ya. Para acabar la visita vamos a meternos en un refugio de bomba, un refugio antibomba,
porque han montado aquí como una tetería y se ve que la experiencia que te brindan pues es muy guay. Entonces vamos a hacer de esas cosas que más nos gustan de las ciudades, que es vivir cosillas extrañas, ¿no? O experimentar cosas raras, que eso sí que es verdad que en las ciudades se encuentra mucho. Me he venido a un refugio antibombas en Malasia para tomarnos un té aquí en Bratislava y el sitio, desde luego, está brutal. Solo nos falta que nos traigan un té helado. Pues nada, ya hemos huido ya de la gran ciudad, porque sabéis que nosotros en las ciudades, bueno, poco. Yo ya me estaba agobiando muy, además que hacía un calor brutal, hemos pasado muchísimo calor. Y mira qué sitio, o sea, un sitiazo donde estamos, aquí es un laguito. Y hay una zona que decían que había 8 lagos y nada, está súper cerca de la autopista porque íbamos de camino hacia otra ciudad. Bueno, mini, pues ya es un pueblo, ¿no? Que es el siguiente destino, pero hemos hecho una parada aquí para pasar la noche y el sitio es brutal. Además hay unos patos y unos pájaros por ahí pescando que es todo un espectáculo verlo. Así que hoy nada, nos pegaremos una duchita por aquí, tranquilamente, y vamos a disfrutar de esta tranquilidad que nos da la naturaleza, que nos gusta mucho más que la vida urbana. Buenos días, ya hemos salido de Bratislava, ya la dejamos atrás, ya nos fuimos a dormir como a 1 hora o así de lejos de la capital y hoy es un día de esos así de tareas porque tenemos que ir a comprar, tenemos que conseguir internet y bueno, vamos a parar en una ciudad, no recuerdo el nombre porque... Y Bratislava sí, pero el resto cuesta un poco de pronunciar. La idea es echarle un ojo también a esa ciudad porque hemos visto que quizá tiene cosillas así guays y quizá nos gusta más que Bratislava porque seguro que hay menos gente. Así que nada, acompañarnos en el día de tareas. Esta es la primera compra eslovaca, ¿no, Fabi? Sí, a ver, tampoco hemos comprado mucho de comer, de beber hemos comprado bastante, ¿no? Sí, va a probar Es degustación. a probar cosas eslovacas, ¿no? A ver, Claro. Cuéntanos qué tenemos por aquí. A ver, la fruta y la verdura aquí hay que decir que tampoco es que sea muy espléndida, supongo que no les llega... Bueno, de hecho esto es de España, o sea, la verdura es de España. Sí. Hemos comprado pan, a ver, es del Lidl y hay que decir que todo muy centroeuropeo, pero bueno, quitando eso, pues la leche, sobre todo las cervezas que aquí tienen muy baratas y un montón. Son típicas de aquí, tanto la cerveza como los 2 vinos. Sí. O sea que bueno, hay mucho, pero bueno, tenemos tiempo para consumirlo. Sí, yogur y huevos que... Esto era nuevo, que de sí aquí. que hemos visto aquí. A ver, es italiano, pero que allí no lo hemos visto. No. Este pesto, que es como de pimiento. Y huevos, esto es italiano, o sea, tomates secos. De momento nos hemos resistido a comprar guarrerías, ¿no? Sí. Que había bastante. Sí, guarrerías tienen muchas, no sé, estos países comen muchas cosillas así. Así que nada, vamos a guardar esto y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues hoy en día de tareas toca ir a buscar internet. O sea, Así que nada, llenamos la nevera y vamos a buscar internet. a ver qué conseguimos. Misión conseguida, ya tenemos internet, 19 € nos ha costado internet ilimitado aquí en Eslovaquia, genial. ¿Cómo hemos sabido nosotros que necesitábamos venir aquí a por esta tarjeta? Pues porque hemos hecho una labor de investigación previa y eso es lo que nosotros contamos en la guía para viajar en camper por Europa, nuestra guía. Porque ahí te desgranamos todos los recursos en detalle que utilizamos y cómo lo hacemos para conseguir la mejor tarifa de internet que necesites pues en el país que vayas a visitar. A ver, como nosotros lo que hacemos es usar el MiFi para compartir internet entre portátiles, móviles y tener todo a tope, ¿qué hacemos? Pues antes de nada lo más importante es que le quitemos el código a la tarjeta SIM, el código PIN, porque si no, no nos va a funcionar. Funcionan así normalmente los MiFi. Entonces, ¿qué hago yo primero? Lo pongo la tarjeta aquí dentro, en el móvil, me voy a cambiar el código PIN, voy ahí, lo quito y lo vuelvo a meter en el MiFi y ya funciona. Así de mágico. Aquí está guay porque te lo hacen como si fuese un premio, rascas y consigues tu PIN y entonces una vez ya lo pones te llegan unos mensajes incomprensibles aquí en eslovaco, pero si los quieres entender, pues por ejemplo yo, mira, le hago una captura
me voy al Google Lens y le digo que me lo traducir. Y aquí, pues mira, me dice, no sé, gracias, acabamos de activar tu tarjeta SIM, su crédito es de no sé cuánto, estimado cliente, bueno, ya está. De momento todo bien, parece, pues ahora voy a meterla en el MiFi a ver qué pasa. Bueno, nos hemos venido a otra ciudad que se llama Trenčín o Trenčín o algo así, porque nos pillaba de paso. La habíamos ojeado así un poquito y parece que tiene edificios así muy guays. Hemos aparcado aquí, que es un parking gratuito, o sea, bien, por Eslovaquia, porque estamos encontrando parkings gratuitos en todos los sitios. Y vamos a ver esta ciudad así rápidamente. Buenos días, hoy vamos camino de Sismani, que es un pueblo muy característico de Eslovaquia, la verdad, o sea, yo creo que es como de las cosas más icónicas de este país, que es un pueblo así con casas pintadas muy chulas y nada, lo que estamos viendo ya de Eslovaquia es que las carreteras son un poco... O sea, que lo suyo es que te compres la viñeta porque para ir desplazándote de un sitio a otro, esto porque es como muy concreto y te tienes que meter en el pueblo, pero las carreteras, bueno, no apuntan bien. Eso ya nos pasó en Bulgaria, Rumanía, que las carreteras tienen muchos baches, no las arreglan o... Bueno. Entonces, aquí en este país sí que os recomendamos que compréis la viñeta porque... Además es muy pequeñito el país, o sea que para moverte está bien. Así que nada, vamos a ver estas casitas, a ver qué tal. Es súper chulo el sitio, ¿eh? O sea, ya viniendo por la carretera ya era guay, o sea, era muy verde, le llaman el país verde, de hecho. Nos recuerda mucho a Rumanía. Y hemos aparcado en el parking aquí a pie de pistas de esquí, que ahora no hay hielo, obviamente, y cuesta unos 7 euros aparcar aquí. Si te quedas por la noche, o sea, 7 euros todo el día, si te quedas toda la noche son 5 euros más, o sea, es un poco carito. Lo que estamos viendo es que Eslovaquia es un poco de pagar, cada cosa que haces la pagas. Además, en el pueblo apenas no hay sitio para aparcar, o sea, tendrías que aparcar en la casa de alguien. Pero bueno, no sé, está guay. Vamos a ver el pueblo, a ver si merece la pena los 7 euros y ya está. Segunda parada. Y ahora pues ya nos ves que nos hemos preparado para hacer una ruta, que es lo que nos gusta. A lo que veníamos nosotros aquí. Vamos a dejar ya las ciudades a un lado, los pueblecitos y todo. Que, a ver, el pueblecito este último está guay, pero sí que es verdad que es muy turístico. Al final es un pueblecito muy producido para el turismo y bueno, es bonito de ver. Pero vaya, que uno le dedica una mañana y ya está. Está chulo, sí, merece la pena. Lo que pasa es que nos hacen pagar y es bastante turístico. Pero... Así que comenzamos ya con los Bajos Cárpatos, estos de Eslovaquia. Nada, vamos a hacer una ruta que pinta muy bien por las formaciones así rocosas que tienen unas formas como un poco rarillas. Sí, es muy chulo y además es súper boscoso ya aquí, o sea que bueno, te parece súper buena pintada, os enseñamos. Comenzamos. Bueno, la ruta empieza subiendo y estamos súper deshabituados ya a subir. Para la persona que acabe de aterrizar aquí y no se haya enterado todavía, hace poquitos meses que me operaron de las cervicales, o sea que esto para mí ya es entrenamiento duro y para ti también. Bueno, yo es que hace mucho que no subo a la montaña, entonces estoy desentrenado. ¡Uah! Y acabamos de empezar, es que hace casi como bastante subida. Esta ruta es para que la hagan los niños, ¿eh? O sea, no os penséis que estamos aquí haciendo, yo qué sé, el aneto, no, o sea, esto es fácil. Pero madre mía, sube un montón. Hay bastantes puestecitos, hay como paradas, creo que ¿cuántas había? Muchas. No sé si 20, porque se supone que es un sendero interpretativo, sí. Pero claro, interpretativo en eslovaco, claro, entiende tú algo de ahí. Tú no interpretas nada.
Pero bueno, por lo menos sabes que vas bien por la ruta porque te va poniendo 1, 2, 3. Eso sí lo entendemos. Fabi parece que ha encontrado ya el primer punto de interés. Está muy chulo. Es este puente de aquí. Todos estos son conglomerados que se han ido erosionando. Bueno, aquí ya se ve poco. Y han hecho ese puente, ese agujero ahí, es muy chulo. La ruta, catástrofe, ¿vale? O sea, ha sido chula. El paisaje era muy chulo. Todo muy bonito, pero los eslovacos a la hora de calificar las rutas, mal. Tira, aquí hay mucho nivel de ruta, porque nosotros la ruta se supone que era fácil y yo no la he visto nada fácil, no tampoco. O sea, de hecho, yo esta pues la calificaría de medio y tiene tramos así un poco técnicos. Es muy bonita, pero es que la ponen como que es familiar para que vengan las escuelas. Digo, yo no sé si aquí lanzan los niños hacia el vacío. Y sí que tiene algún tramo expuesto, pero ha habido un tramo ya que te ponen unas escaleras para que, como para ayudarte a bajar o a subir. Y las escaleras, es que eso no tiene mantenimiento, entonces hay algunas que sí que estaban fijadas, pero otras que no. Otra zona que había barandillas. Había una rampa que yo empecé a deslizar allí para abajo que no te la pensaba que me mataba yo. Yo ahí he pasado miedo, o sea, he pasado muchísimo miedo, de hecho es que no hemos grabado esa parte porque yo, o sea, me ha dado un ataque de miedo, él se me despeña por aquí y yo qué hago, ¿no? Tienes que estar un poco acostumbrado por lo menos y haber hecho bastantes rutas porque la bajada es un poco peligrosa la bajada, sobre todo. Creemos que no está, le falta mantenimiento porque las barandillas estaban sueltas, o sea, necesitas agarrarte a algo y no tienes dónde agarrarte. Aquí yo creo que lo más fácil de esta ruta es hacer pues, lo que hacía todo el mundo, que era subir, veía las rocas estas y se daba la vuelta y hasta luego. Que hay que tener cuidado. Y en Eslovaquia ya iremos viendo y contando, pero parece que están muy fuertes aquí. A ver qué nivel encontramos en las siguientes rutas, porque pues a mí ya me asustan.